recuerda sus días escolares, esas escenas que algunos casi imposibles de borrar, cuando todo el mundo matonaje le pegaban con todo a un pobre niño, bullying, peligro en las salas de clase? ¿Sabe que 83% de los escolares ha sufrido algún tipo de bullying? ¿Qué se hace? ¿Esto va en aumento? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los profesores, los directores, los padres? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace si uno de sus hijos es victimario de bullying? Todo esto hoy lo vamos a conversar en Hazte Cargo. Para hablar de este tema tan importante en el escenario de nuestros colegios, tengo mi invitado de hoy, Mario Aguilar, prosecretario nacional del Colegio de Profesores. Don Mario, bienvenido a este cargo y gracias por todo lo que va a aportar hoy día en este tiempo que tenemos juntos. Encantado. ¿Cuál es la verdadera situación en Chile? ¿El bullying aumenta? Y si es así, ¿por qué? Bueno, evidentemente las situaciones de violencia escolar aumentan. Sí. Y las situaciones de violencia en general, entre estudiantes, de estudiantes con profesores, apoderados contra profesores, se reporta un aumento preocupante. Ahora, específicamente el bullying es un tipo de violencia escolar. Ahí hay una confusión que es bueno aclarar. Bueno, porque descríbala. el bullying consiste básicamente en una situación que se reitera en el tiempo, donde un niño, un escolar es acosado por un grupo de pares, que lo llevan a violentar de manera sistemática. Eso es lo que se entiende por bullying, acoso sería una traducción mejor, más adecuada. Matonaje. Matonaje, exacto. Lo cual contempla un fenómeno que se da dentro de la escuela, que ha ido creciendo, Sí. por lo tanto es preocupante, pero que no es el único fenómeno de violencia. Hay otros. Hay otros. Y entonces, bueno, clarificar el concepto, porque a veces hay confusión. Bien, ¿y qué otras manifestaciones de violencia hay? Bueno, Profesores, la agresión contra profesores ha tenido un aumento alarmante. A ver, descríbanos cómo se manifiesta eso. Literalmente, ataques físicos sobre profesores. Nosotros tenemos reportes de denuncias de ataques físicos, incluso agresiones con peligro vital, cuchillazo, agresiones psicológicas, de apoderados y de estudiantes. Es decir, la violencia en el sistema escolar ha ido creciendo. ¿Culpa de los profesores que no se les enseña bien cómo manejar las clases? ¿Culpa de una sociedad moderna que es cada vez más violenta? ¿Por qué está sucediendo esto? Mire, el fenómeno es bastante complejo y abordarlo de manera demasiado simplista no ayuda. Bien. Nosotros vivimos en una sociedad donde la violencia ha crecido. Yo le quiero decir, hablamos de bullying, hablamos de matonaje, y el acto de un país poderoso, el más poderoso del mundo, que invade otro país, ataca, saca un enemigo político, lo asesina, decreta eso como un triunfo, como que la justicia triunfó. ¿No es acaso un acto de bullying de la mayor envergadura? Y luego replicamos hacia abajo y vamos viendo Como cómo... siempre tienen los dos lados estos temas de que quien se siente agredido después se justifica su agresión, pero eso quizás no es la respuesta, ¿no es verdad? Y... Es la cadena sin fin de la violencia. Exacto. ¿Cómo se quebra esta? ¿Por qué en los colegios no hemos podido controlar más el tema? Bueno, yendo de lo macro a lo micro, si nosotros vivimos en una sociedad donde la violencia es validada, y hay distintos tipos de violencia, distintos tipos, no solo la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia social, etcétera. Si nosotros tenemos una sociedad donde la violencia es valorada, donde las clases de historia, por decirle algo, los programas de historia señalan como los hechos principales, fundamentales de nuestro nacer como nación, los hechos bélicos, por ejemplo, usted está formando una cultura de violencia. ¿Están así? Si usted enseña... Están así, a veces como que este sentimentalismo, como que si se habla de lo bélico, los niños ipso facto van a ser violentos, no estoy tan seguro. Puede ser
que se logre enseñar cómo controlar lo bélico, los impulsos violentos, hay que hablarlo, ¿no? No, lo que yo le quiero decir... Como el pobre Benjamin Spock, que enseñó toda una generación a ser tan liberales y suaves, y al final tuvo que renunciar todas sus teorías por formar una generación que no sabía cómo tratar la violencia. El dejar hacer, sin ningún control. Exacto. No, eso fracasó. No, lo que le estoy diciendo con el ejemplo bélico es que cuando se destaca exclusivamente, unilateralmente, una parte de la historia del país, como señalando que la violencia o el hecho bélico es el hecho constitutivo y único casi, usted está cometiendo un error porque va fomentando una cultura donde enseña que la violencia es la forma de resolver los problemas. Sí, pero mire lo que pasa. Lo bélico existió en nuestra historia y es innegable y no podemos soslayarlo, pero también han habido muchos otros aspectos de nuestra historia importantes. Hay destacados personajes que vienen del campo de la cultura y de otros, y no tienen a lo mejor el equivalente. Pero ¿para dónde voy con lo que le estoy diciendo? Sí. Si vivimos en una cultura y en una sociedad donde la violencia es el modo de resolver los problemas, la violencia se nos instala. La violencia llega a la escuela. Pero, coménteme algo, no sé si hice bien o mal. Yo soy un pastor. Yo le enseñé a todos mis hijos a dar la otra mejilla, con mucha paciencia. Y mis hijos, claro, en el colegio fueron de esos niños socialmente adaptables a todos, buenos, cariñosos, y claro, no se defendían. Descubrí que a mi hijo lo estaban acosando. Y un día que lo tiraron a un tarro de basura, ¿ya? Estos matones. Le dije, mira, mi hijo, la próxima vez que hacen eso, pégale. Estoy haciendo muy abierto, a ver si eso funciona. Y al día siguiente me llamaron que había enviado a alguien al hospital, pero le veo un combo tan fuerte, pero santo remedio, nunca más lo matonearon. Yo sé que no es la respuesta, me estoy haciendo vulnerable, pero ¿hasta qué punto estamos proponiendo cosas que son inmanejables? O sea que ¿no debían los colegios ser mucho más rigurosos con controlar el bullying? Sin duda, sin duda. A ver, nosotros tenemos que pensar en la respuesta inmediata. Perdón, no me comentó mi remedio. ¿Es recomendable o no eso de... Yo creo que lo que usted hizo es lo que hacen el 90% de los padres. Sí. Y finalmente el tema de la autodefensa es algo que todas las personas tenemos que desarrollar casi por instinto. Pero esa es una respuesta inmediata frente a una situación puntual. La solución de fondo es que nosotros tenemos que ir desarrollando y promoviendo la cultura de la no violencia. Yo creo que en nuestra cultura, y eso también toca al colegio, y a la escuela, porque la escuela no está al margen, no es un ente aislado de lo que es la sociedad en su conjunto. Si nosotros vivimos en una sociedad hoy día donde la violencia está muy validada y donde la violencia es el modo de relación cotidiano, nosotros tenemos que empezar a promover lo contrario. Tenemos que empezar a promover la cultura de la no violencia. Gandhi, Luther King, ¿y cómo se hace tantos otros? a mi hijo a hacer eso? Cuando le están diciendo, sal a las calles, tira la piedra a los carabineros, cuando se mueven los estudiantes para ser violentos. Bueno, no tenemos que decirle a la gente que salga a la calle a tirar piedra. Que no salgan a las calles a tirar piedra, ni cuando están en huelga estudiantil. No a tirar piedras, a manifestarse con mucho vigor, con mucha convicción sobre lo que están defendiendo, pero no a tirar piedras. Pide eso, que no sean violentos, que no tiren piedras y que no se dejen manipular por grupos que los llevarían a ser violentos. Mire, voy a ser bastante duro lo que voy a decir. Yo creo que vivimos en un sistema violento, donde la violencia está institucionalizada, donde los aparatos del Estado muchas veces responden con violencia, y no solo violencia física. ¿Los carabineros? Muchas veces. Yo he sido víctima de violencia policial. Nunca he tirado una piedra en mi vida. Nunca he prendido una barricada. Y sin embargo he sido víctima de violencia. Pero más allá de la cosa puntual. Nuestros carabineros son tan buenos. Hay de todo. ¿Cómo se va a reprimir violencia si no se puede dejar que hagan cualquier cosa en las calles? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la policía debe responder en proporción a lo que está ocurriendo. ¿Cómo responden, piensan, han sido estas medidas del Mineduc, ¿no es cierto?, el estudio sobre el bullying? Mire, nosotros somos muy críticos del estudio que presentó el ministro Lavín, porque más que ayudar a solucionar el problema, confunde. Primero, señala todo hecho de violencia escolar como bullying, y da una estadística que entonces sería para que saliéramos arrancando inmediatamente. Porque confundió. Porque le hace una encuesta a los niños donde les pregunta, ¿usted ha sido testigo o víctima de una situación de violencia? Bueno, ahí puede estar desde una pelea en un partido de fútbol, que no es bullying,
desde una pelea combo a la salida de la clase, que es un hecho puntual que no es bullying, y todo eso lo englobó como bullying. Entonces, ya es un estudio que pierde seriedad y le falta rigor. Pero además, es muy superficial, porque una encuesta hecha a un grupo de estudiantes en contexto de otra prueba, y finalmente las soluciones que propone son todas de carácter únicamente represivo. Sí. Y está bien que en ciertos casos, y los profesores lo hemos estado pidiendo, hay que tener medidas con recursos con que los profesores y los colegios cuenten para enfrentar estas situaciones. Hay casos que se ha llegado a extremos, pero suponer que exclusivamente endureciendo sanciones se va a resolver el problema es un tremendo error. Sin duda también fomentar mucho mayor interacción padres, familia, profesores, para que el ambiente en el colegio cambie, y tiene que haber algo de represión contra la violencia y tiene que haber mucho más fomentación de climas pacíficos. Esta escalada de violencia puede ser mutua de los dos lados, por lo tanto tenemos que atacarlo de los dos lados, sin duda, profesores, familia, ¿no es verdad? Mire, yo le voy a decir una cosa. Volvamos al tema de las manifestaciones en la calle que usted señaló. Hoy día aquí los medios de comunicación están contribuyendo a crear algo muy malsano. Si usted sale a la calle y se manifiesta pacíficamente y se manifiesta ordenadamente, no va a tener prensa. No va a tener cámaras de televisión. Ojalá. Si usted sale a la calle y tira piedra, agrede a un policía, rompe vidriera, va a tener toda la prensa y toda la cobertura. Cero tolerancia con esos, investiguémoslo, identifiquémoslo y chao, eso es un grupo. Sí, pero igual además bullying en el colegio. resaltemos la no violencia, eso es lo que le quería decir yo. No, obviamente. Nosotros en la vida cotidiana tenemos muchas situaciones de violencia, pero tenemos muchas situaciones de no violencia. Que nunca... ¿Qué nivel de difusión? ¿En qué medida resaltamos esas situaciones de no violencia? Prácticamente nada. Mario, prosecretario nacional del Colegio de Profesores, muchas gracias por lo que están haciendo, gracias por ser parte del debate nacional, gracias por estar con nosotros, siempre el tiempo se nos pasa volando, pero por un Chile menos violento de todos lados. Así es, y por un Chile sin violencia. colegios sin bullying. Los invito a ver ahora el siguiente informe. Bullying, una realidad ya instalada en los colegios.